Pasamos ahora a las preguntas de estadística que han salido en los exámenes para la prueba de acceso a ciclo formativo de grado superior. La primera nos la encontramos en el año 2002, ejercicio 5, y dice así: las notas de un alumno en los 3 primeros exámenes de matemáticas son un 7, un 5 y un 7. Dice, a partir de qué nota en el cuarto examen el alumno va a aprobar, es decir, que obtiene una media de 5. Bueno, pues le voy a llamar X a esa cuarta nota y voy a calcular la media. La media sería sumar las notas, 7 más 5 más 7 más X, y dividir por el número de notas, que en este caso tengo 4. Y queremos que esto sea un 5, es decir, que apruebe. Pasando el 4 multiplicando al otro lado, tendría 7 más 5 más 7 más X igual a 4 por 5, que es 20, y dejando la X sola, pasando el 7, el 5 y el 7 restando al otro lado, me quedaría que X es 20 menos 7 menos 5 menos 7, que eso da 1. Pues nada, a partir de un 1. En el momento en que saquemos un 1, ya habríamos aprobado. Ese sería el apartado A. No sé por qué aquí pone D, pero es el apartado A. Y en el apartado B nos pide: ¿puede llegar a obtener una media de 8? Pues veámoslo, calculemos otra vez la media. 7 más 5 más 7 más X entre 4. Vamos a ver si eso puede ser 8. Bueno, pasando el 4 multiplicando, sería 7 más 5 más 7 más X igual a 4 por 8, que son 32. Y si pasamos al otro lado, el 7, el 5 y el 7 restando, nos da 32 menos 7 menos 5 menos 7, que eso se da 13. Pues tendría que sacar en el cuarto examen un 13, pero eso es imposible. Por lo tanto, la respuesta al apartado B sería que no. Nunca puede sacar, teniendo ya las notas de 7, 5 y 7, una media de 8. Pasemos ahora al siguiente ejercicio. Es el 3 del año 2003, que nos dice así: el número de trabajadores de 40 empresas de construcción de una determinada ciudad viene dado por la siguiente tabla. Y tenemos aquí una tabla donde tenemos los trabajadores en intervalos de 10 en 10 y el número de empresas. Eso quiere decir que hay 2 empresas donde tienen entre 0 y 10 trabajadores, hay 8 empresas donde tienen entre 10 y 20 trabajadores, hay 10 empresas donde tienen entre 20 y 30 trabajadores, etc. A mí no me gusta esta notación de 0, 10 con los dos lados del intervalo cerrado, ya que si tuviésemos que contar, el 10 no sabríamos en cuál de los dos intervalos ponerlo, si en el primero o en el segundo. Pero como en este caso ya no lo da contado, no es nuestro caso, pues lo podemos dejar de esta forma perfectamente y pasar a ver qué nos pide el ejercicio. Nos dice que dibujemos el histograma correspondiente a la tabla y luego calculemos la media y la desviación típica. Bueno, vamos a hacer primero el histograma. Para ello hago un sistema de referencia, donde en el eje horizontal pongo el valor de nuestra variable. Está en intervalos de 10 a 10 y va de 0 a 50, así que empiezo aquí: 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Y en el eje de las Y tengo que poner nuestras frecuencias. Fijaros que son 2, 8, 10, 12 y 8. Así que voy a ir de 2 en 2, por ejemplo. 2, 4, 6, 8. Esto sería 10. Y esto sería 12. Vale, y paso ya a dibujar el histograma. El primer intervalo de 0 a 10 tiene una frecuencia de 2, así que tendría esto de aquí, este rectángulo. El segundo intervalo de 10 a 20 tiene una frecuencia de 8. Por lo tanto, subo hasta 8 y dibujo este rectángulo. De 20 a 30 tiene una frecuencia de 10. Subo un poquito más. De 30 a 40 tiene una frecuencia de 12, pues un poquito más arriba. Y ahora de 40 a 50 solo de 8, pues me vengo otra vez al 8. Y ya tengo dibujado este histograma. Lo podríamos pintar, pero de esta forma está perfecto. Pasamos al segundo apartado, apartado B, que nos pide que calculemos la media y la desviación típica. Bueno, pues si tenemos que calcular la media y la desviación típica, nos hace falta una tabla. Aquí pondremos los intervalos de 0 a 10. Los voy a poner tal y como están: de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50. Y acordaros que ahora no podemos poner directamente las frecuencias, sino que cuando estamos trabajando con intervalos necesitamos una columna adicional, que será la columna de las X sub I o de las marcas de clase.
Esta columna de las X sub i corresponde con el punto medio del intervalo entre 0 y 10 da 5, entre 10 y 20, 15, 25, 35 y 45. Y ahora sí que ya pongo a poner las frecuencias, que son el número de empresas que nos da en la tabla. Sería 2, 8, 10, 12 y 8. Y si lo sumamos todo, efectivamente nos da 40, como nos decía aquí el ejercicio. Bueno, podríamos continuar ahora haciendo la tabla de frecuencia con las frecuencias relativas, las absolutas acumuladas y las relativas acumuladas, pero en este caso no hace falta porque no nos lo piden. Nos piden simplemente que calculemos la media y la desviación típica. Pues voy a hacer exclusivamente las columnas que me hacen falta para la media y para la desviación típica. Acordaros que para la media nos hacía falta una columna en la que poníamos el producto de la X sub i por la F sub i. Vamos a hacerla. Si multiplicamos X sub i por F sub i sería 5 por 2 queda 10, 15 por 8 queda 120, 25 por 10 queda 250, 35 por 12 queda 420 y 45 por 8 queda 360. Si sumamos todo esto, 10 más 120 más 250 más 420 más 360 da 1160. Por lo tanto, nuestra media aritmética será este valor, 1160 dividido entre el número de valores totales que tenemos, que es 40. Lo hacemos y da 29, una media aritmética muy bonita porque no tiene decimales. Y ahora nos piden que calculemos la desviación típica. Para hacer la desviación típica teníamos que poner 3 columnas más. Vamos a ello. Como siempre, en la primera columna tendríamos la resta del valor de la variable de la media, luego lo elevaríamos al cuadrado y luego lo multiplicaríamos por su frecuencia. Vamos a hacerlo. El valor de la variable en la primera fila es 5, fijaros en la columna de las X sub i. Si a 5 le restamos 29, esto da menos 24, al elevarlo al cuadrado da 576 y al multiplicarlo por la frecuencia, que es 2, nos da 1152. Pasamos a la siguiente, 15 menos 29 da menos 14, al elevarlo al cuadrado 196 y al multiplicarlo por su frecuencia, que es 8, 1568. La siguiente, 25 menos 29 da menos 4, al elevarlo al cuadrado da 16 y al multiplicarlo por su frecuencia, que en este caso es 10, pues 160. En el siguiente intervalo, 35 menos 29 da 6, al elevarlo al cuadrado 36 y su frecuencia es 12, así que 36 por 12 da 432. Y por último, 45 menos 29 da 16, su cuadrado 256 y si lo multiplicamos por 8, que es su frecuencia, 2048. Vale, cuando ya tenemos esta columna teníamos que sumarla toda. Si la sumamos, esto da 5.360 y a partir de aquí calcularíamos la varianza. 5.360 entre el número total de valores, que en nuestro caso era 40. Si hacemos esa operación da 134. Pero no nos pedían la varianza, nos pedían la desviación típica. Así que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 134 que da 11,58. Fijaros que no hay forma de calcular la desviación típica si no calculamos antes la varianza. Por lo tanto, no tenemos más remedio que seguir todo este proceso. Pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejercicio 4 del año 2004. Dice así: en España hay 15 millones de trabajadores, 2/15 de ellos trabajan en el sector primario, 3/16 en el sector secundario y el resto en el sector terciario. Y nos piden el apartado A, aquí pone C pero es A, este es el B, este el C y este el D. El apartado A nos pide cuántos trabajadores hay en cada uno de los 3 sectores. Pues vamos a ver, lo hago aquí. En el sector primario nos dice que hay 2/15 de los trabajadores, por tanto sería 2/15 de 15 millones. Si hacemos operaciones multiplicando 2 por 15 millones y dividiendo entre 15, nos da de resultado 2 millones de trabajadores. Vamos al sector secundario. En el sector secundario nos dice que hay 3/16. 3/16 del total, que es de 15 millones. Si multiplicamos 3 por 15 millones y dividimos entre 16, eso nos da 2.812.500 trabajadores. Y en el sector terciario, pues nos dice que es el resto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es coger los 15 millones de trabajadores, restarle estos 2 millones, restarle este 2.812.500 y si hacemos esa resta nos da un total de 10.187.500 trabajadores. Pues ya tenemos exactamente el número de trabajadores que tenemos en cada sector. Pasamos a la
Apartado B. En el apartado B nos dice que representemos los datos en un diagrama de sectores. Lo voy a hacer aquí. Bueno, para hacer un diagrama de sectores, acordaros que lo primero era calcular los ángulos correspondientes a cada sector. Para el sector primario, el ángulo se calculaba multiplicando 360 grados por la frecuencia, en este caso por el número de trabajadores que hay, que es 2 millones. Como es la frecuencia absoluta, lo teníamos que dividir por el número de trabajadores totales, que es 15 millones, para obtener la frecuencia relativa. Y si hacemos estas operaciones, 360 por 2 millones entre 15 millones nos da 48 grados. Pues ya tenemos los grados correspondientes al sector primario. Vamos al sector secundario. Pues sería lo mismo, 360 grados por el número de trabajadores, que en este caso son 2.812.500. Todo eso dividido entre 15 millones de trabajadores. Y si hacemos estas operaciones nos da 67,5 grados. En el sector terciario en realidad no haría falta calcular el ángulo. Si esto lo hemos hecho bien, sería el trozo que quedaría. Así que nos vamos a ahorrar la faena y nos vamos a quedar con estos dos ángulos simplemente. Ahora pasamos ya a hacer el dibujo. Para ello hacemos una circunferencia. A esta circunferencia le dibujamos el radio y ponemos el transportador de ángulos, como ya os expliqué en su momento. Lo voy a poner, el transportador de ángulos estaría colocado aquí, tal como lo estoy poniendo yo, con el centro en este lado, y marcaríamos el ángulo 48. ¿De acuerdo? Borro esto para que no nos moleste después. Si marcamos el ángulo 48, está aproximadamente por aquí, así que sería esta recta, más o menos. Este sería el sector primario. Pasamos a dibujar el sector secundario. En el sector secundario sería un ángulo de 67,5, pero en este caso el transportador de ángulo lo tendría que colocar aquí, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Y aquí marcar el 67,5. Vuelvo a borrar para que no nos moleste. Y si dibujamos este ángulo vendría más o menos por aquí. Este sería el sector secundario. Y el sector terciario sería todo lo que queda. Fijaros que el sector terciario, como tiene 10 millones y pico de trabajadores, pues es muy grande. Y con esto ya lo tendríamos. Voy simplemente a pintarlo. Pintaré, por ejemplo, en amarillo el sector primario, en verde el sector secundario y en rosa, pues vamos al sector terciario. Vale, y ahora pondría las leyendas. En rosa, el verde y el amarillo. Y pondría que el amarillo corresponde al sector primario, el verde al sector secundario y el rosa al sector terciario. Y con esto tendríamos ya hecho el apartado B, nuestro gráfico de sectores. Pasamos al apartado C. El apartado C nos dice que hagamos un diagrama de barras para representar estos tres sectores. Bueno, pues para un diagrama de barras lo que necesitamos es un sistema de referencia donde en el eje de las X, en el eje horizontal, ponemos los valores de nuestra variable, que en este caso, como son variables cualitativas, sería el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Y en el eje de las Y pondríamos nuestras frecuencias, que en este caso tendríamos 2 millones para la A, 2.800.000 y pico para la B, o para el sector secundario, y 10 millones y pico al sector terciario. Así que voy a marcar, por ejemplo, estos 2 millones, 4, 6, 8, 10 y 12. Esto estaría en millones, ¿de acuerdo? 2 millones, 4 millones, etc. Y ahora voy a dibujar las barras. Para el sector primario sería 2 millones, así que la barra sería simplemente esta. Para el sector secundario son 2.800.000, así que sería un poquito más. Y para el sector terciario son 10.187.000, así que subiríamos más o menos hasta aquí. Y este sería nuestro diagrama de barras. El apartado D, el último, nos pide ¿qué característica observas en los tres sectores? Bueno, pues esto sería un poco hablar de las características generales de la distribución de los trabajadores por sectores. Como podéis ver, en el sector que menos trabajadores hay es en el sector primario. Recordad que el sector primario es la agricultura y la ganadería. En el sector secundario, que es la industria, pues tampoco nos que haya muchos más, hay 800.000 y pico más. Y la gran, pero gran mayoría de trabajadores lo encontramos en el sector terciario, que son los servicios. Ahí es donde está distribuida la mayor cantidad de trabajadores en España. Y con esto tendríamos acabado el ejercicio.